brújula. Bien, 8:35 de la mañana, vamos a cambiar completamente de tema, vamos a entrar en lo que es el debate previo de lo que va a pasar la semana que viene. Miércoles hay sesión en el Senado para discutir la ley de reforma laboral. Hay por ahora una indefinición de los gremios respecto de qué posición van a tomar el día miércoles. Recién hoy se reúne la CGT, ¿no? Hoy a la tarde se reúne la CGT, una CGT que intentaba reunirse con gobernadores, pero que no ha tenido mucha respuesta de parte de los gobernadores. Bueno, a ver, vamos a hablar con un Hugo Moyano que no es el Hugo Moyano que ustedes conocen habitualmente porque es hijo de Hugo Moyano, se llama como Hugo Moyano y es diputado nacional, es hermano de Facundo, que ya fue diputado nacional y es abogado de la Federación de Camioneros. ¿Qué tal, Hugo? Buen día. Hola, ¿cómo estás, María? ¿Todo bien? Muy Buen bien. día. ¿Qué edad tenés, Hugo? Como para ubicar. 42 años. Ok. ¿Y sos diputado asumiste el 10 de diciembre? El 10 de diciembre de 2025, exactamente. A ver, ¿cuál es la postura? Da la sensación de que la CGT, quizás me equivoco, pero da la sensación de que no hay un gran acuerdo de todos los gremios respecto de cómo responder al proyecto de reforma laboral dentro de la CGT. ¿O sí o no? Mirá, me parece que hay un acuerdo absoluto respecto del contenido íntegramente regresivo que tiene el proyecto. Creo que no hay ningún gremio que dude en que este es uno de los proyectos, o quizás el más perjudicial para los trabajadores de la historia argentina, y que aborda una gran cantidad de materia que se lo califica como de reforma laboral, pero que en realidad contiene esa trilogía que el FMI siempre quiso, que es avanzar sobre lo laboral, sobre lo previsional y sobre lo tributario. Ataca todo el sistema de relaciones de trabajo y con respecto a eso, creo que no hay ningún gremio en la CGT y a lo largo y ancho del país que no coincida en ese diagnóstico. Ahora, parece que hay un tema con respecto a la reacción frente a eso o al plan de acción, siempre ha existido diferencias a lo largo de la historia. Y creo que todas son legítimas y creo que no son incompatibles una con otra. Vos recién hacías referencia a las conversaciones que se han mantenido. Bueno, por más que se haya suspendido una u otra reunión, a lo largo de todo este trayecto, hasta que se ha conversado con distintos gobernadores y también se han planteado medidas de acción. Se ha hecho una marcha, el 18 de diciembre hubo una marcha en la Plaza de Mayo, que ese fue uno de los motivos que postergó el tratamiento. Acordate que originalmente se iba a tratar el 26 de diciembre en el Senado. Ahora, Hugo, estamos hablando con Hugo Moyano, hijo, porque es diputado nacional de Unión por la Patria. Ahora, Hugo, el tema del qué pasa con la cuota solidaria, ¿no? Da la sensación también de que no está muy claro todo el contenido de la reforma laboral. Un punto sensible para el financiamiento de los sindicatos tiene que ver con que si eliminan el aporte solidario, que es el aporte obligatorio de los trabajadores al sindicato de la actividad en la cual se desempeñan, y da la sensación, quizás me equivoco, que hay como una especie de algunos gremios que apuestan más al diálogo con el gobierno para evitar que esto prospere, otros que no. O sea, ¿qué va a pasar con la cuota sindical? ¿Qué saben ustedes hasta ahora? No, el proyecto es muy grave en general. Lógicamente que hay aspectos que son más complicados y más graves que otros. El proyecto en sí no elimina la cuota solidaria de manera directa. Que cuota solidaria, para que se entienda, es lo que pagan inclusive los no afiliados por hacer uso del convenio, por beneficiarse del convenio, aunque no sean afiliados directos. Y ese es el fundamento que tiene reconocido en nuestro país, que lo ha validado la jurisprudencia y que incluso internacionalmente esto se considera que es compatible con los convenios de libertad sindical, etc. Lo que hace el proyecto es afectarlo de manera indirecta, por esto de la ultraactividad que ya sonaba de la época de la ley Banel. Pues la ultraactividad es que los convenios mantienen sus condiciones incluso vencido el plazo de vigencia que está pactado por escrito. Lo que hace el convenio es dice, bueno, las condiciones de trabajo continúan, con alguna trampa también lo dice el proyecto, pero se caen las obligacionales. Entre las obligacionales están las cuotas solidarias. O sea, apuntan a desfinanciar a las organizaciones sindicales por dos vías, por esta e incluso también por algo que se hizo en su momento en Brasil con la reforma de Temer, es que directamente le sacan el código de descuento a los sindicatos para que el aporte sea voluntario y no se descuente de manera automática. Entonces este es un punto
importante la reforma, quizás desde lo comunicacional, a veces en esa batalla cultural que propone el gobierno en personalizar y en atacar a los dirigentes sindicales o a los gremios, se pierde de vista que esto afecta realmente a los trabajadores en su herramienta más efectiva, que es la organización colectiva, ¿no? ¿Que es un 4% del salario o depende de la actividad? No, eso depende de cada Pero sindicato. camioneros, ¿cuánto tiene? No, la cuota sindical generalmente es del 3% y bueno, las cuotas solidarias varían en cada organización, generalmente son inferiores a la de afiliación, que la pagan los no afiliados. Pero eso pero camioneros, ¿cuánto tiene? O sea, un camionero que no está afiliado al gremio de camioneros, ¿cuánto le descuentan, qué porcentaje le descuentan de la cuota sindical? 3%. 3%. Igual en camioneros están prácticamente afiliados todos. No, hay un concepto ahí que es lógico, que es razonable, que es la idea de que no haya gente que viaje gratis, en el sentido que si el sindicato negocia un salario que beneficia a todos por igual en un sector determinado, si solo una parte de los afiliados aporta para que el sindicato exista, los demás viajan gratis. Es lo que pasa por ahí que dicen con los docentes, que los docentes del sector público... Esto que estás diciendo vos, sí. Exactamente, ya lo viene diciendo la Corte Suprema desde 1974 y sucesivos fallos lo han... No, digo, ¿cuál es la idea detrás de lo que se llama cuota solidaria para que se entienda el sustento? No, claro. Ese es el fundamento último. Entonces, imagínate que lo solidario no es compatible con la concepción del gobierno. Pero lo que creo que es importante dejar en claro, y quizás en el debate público también es fácil en esto que proponen culturalmente de demonizar desde el gobierno, que dicen no, es el peaje, es la caja. Acá lo que se busca es debilitar la negociación colectiva, que es lo más importante del modelo sindical argentino. Debilitar la negociación colectiva y arrasar con los trabajadores. Ahora, al revés, Hugo, estamos hablando con el diputado nacional Hugo Moyano, con relación a lo que pasa. O sea, el gobierno dice, no se le quita derechos a nadie, ahí las cosas no funcionan y la prueba es que vos tenés una creciente informalidad y una informalidad que ha crecido permanentemente. Casi el 40% de los trabajadores están en el sector informal. Entonces, cuando les hablan de quitarles derechos, no les representa nada a quien hoy labura en laburo no registrado. O sea, ustedes representan hoy a un sector que ya no es ni siquiera mayoritario de la masa obrera trabajadora, el que está dentro de un convenio. Sí, no sé si están así, porque bueno, 6.3 millones de trabajadores están en la actividad privada, 3 millones y pico en el sector público, pero sí es verdad que el 43% está en la informalidad. Lo que pasa es que el gobierno lo que ha hecho, quizás de manera inconsistente, pero sí con bastante efectividad, es instalar títulos nada más. Estos títulos que decís vos, y si no se debate el contenido. Te dicen, esto es para modernizar. El mismo título que le pusieron al decreto 7023, lo mismo que hicieron con la ley bases, modernización laboral. Ahora, no hay un solo artículo que aborde alguna cuestión que esté referida realmente a los aspectos que impactan en el mundo del trabajo y que tienen que ver con la tecnología. Dicen, no puede ser que en la era de la inteligencia artificial, la robotización... Bueno, explícame en relación al contenido qué es lo que modificaste que está vinculado a eso, porque en realidad las reformas que están planteando son un compendio de todas las reformas regresivas que se hicieron en nuestro país desde la dictadura hasta la fecha, y que es quitar derechos. Si quisieran haber aprovechado para hacer algo que fuera modernizador, por ejemplo, hubiesen abordado la cuestión del teletrabajo, que lo que hace es derogar la que se sancionó en la pandemia. Era una oportunidad, si querías hablar del tema de la modernidad, cuando después de la pandemia sabemos que explotó el teletrabajo, el home office, en muchísimas actividades. Cuando hablan de las plataformas digitales, lo único que hacen es tratar de mantener el status quo, es decir, son trabajadores independientes y no se les reconoce ningún derecho cuando son cuestiones que a nivel internacional se están discutiendo. El otro título que instalan y que tampoco se explica en la profundidad que tiene esta cuestión es la de crear trabajo y de favorecer a las pymes. La verdad que es muy claro que los beneficiarios de la reforma, y por eso hablamos no solamente de lo laboral, sino también de lo previsional y lo tributario, son los grandes, no son los chicos. Que son los que perciben, tienen en principio rebaja de ganancias, ¿no? Dentro del proyecto. Bien. Un engendro que hicieron con la creación de un fondo de asistencia laboral para financiar los despidos con la plata de los jubilados.
y que encima que hagan negocio los fondos de inversión. O sea, el 3%, parte de lo que hoy se aporta de los descuentos de las cargas patronales, en lugar de ir a parar al ANSES, va a parar a este fondo que van a administrar y que supuestamente financia despidos. Como no les dio resultado el Fondo de Cese Laboral Sectorial que sancionaron en su momento y que Sturzenegger retó en el coloquio de idea a varios empresarios, no lo pusieron en marcha, que también era con amigos del sector financiero que se tenía que poner operativo, bueno, crean esto obligatorio, un 3% obligatorio que se detrae o se sustrae, para ser más concreto, de los descuentos. Social, y eso lo van a administrar, como se hacía la CFJP, quienes, amigos del poder financiero, fondos de inversión regulados por la Comisión Nacional de Valores. Bien. Entonces, esta cuestión de crear empleo, está clarísimo que la norma laboral no crea empleo. Ni acá, no lo hizo nunca, y hay evidencia empírica en nuestra historia, ni en el mundo. Hay estudios de la Organización Internacional del Trabajo y hay experiencias en distintos lugares. Lo que crea o lo que destruye empleo, y lo estamos viendo muy claramente con este gobierno, son las políticas económicas. Sí, yo lo que creo es que la idea de unificar criterios frente al Poder Judicial respecto de cómo se calculan las indemnizaciones me parece del todo razonable, porque me parece que depender del tipo de juzgado en el que cayera para ver cómo aplicaban la actualización, eso sí me parece que genera mucha incertidumbre, que le tenés que darle una claridad respecto de cómo se calcula una indemnización. Sí, pero otra vez, eso no se discutió, se tendría que haber discutido con los actores sociales y con los perjudicados, y otra vez no se va sobre la base del problema. ¿Cuál es el fundamento del problema? Bueno, el primero, la inflación que ha existido sistemática en nuestro país, después lo que tardan los juicios, ¿no? Sí, bien. Hay muchísimos jueces sin nombrar, y después le queremos echar la culpa a si hay mayor o menor actualización de los intereses. Muy bien, Hugo Moyano es diputado nacional de Unión por la Patria, es además abogado de la Federación de Camioneros. Yo te voy a hacer una sola pregunta familiar, pero me parece relevante, y no porque por un tema no te la haría si no fueses abogado de la Federación de Camioneros. Pareciera haber una pelea bastante, que yo creo, y quizás me equivoco, que da la sensación que está afectando también el posicionamiento de camioneros o la unidad frente a cómo pararse frente a esta discusión de la cual hablamos, que estas diferencias entre Pablo y Hugo, tu padre, dentro de Camioneros, que son bastante visibles, bastante abiertas y bastante explícitas. ¿No es un problema eso dentro de Camioneros hoy, la pelea entre ellos dos? No, yo no veo que sea explícito del modo en que lo decís vos. Hay formas, hay maneras de comunicar las cosas. Creo que no hay ninguna duda de que Hugo Moyano es el secretario general de la Federación de Camioneros. No puedo hacer mayores manifestaciones al respecto, por respeto a las personas que mencionás. No voy a hablar por cada uno de ellos, pero me parece que es muy clara la conducción de Hugo Moyano, y no veo que en modo alguno la haya cuestionado Pablo. Bien, Hugo Moyano, diputado nacional de Unión por la Patria, trabaja también en la Federación de Camioneros, lo vamos conociendo en realidad, ¿no? Sí. Hermano de Facundo, ¿no? Hermano de Facundo, sí. Hermano de Facundo, ahí está, porque son o sea, son hijos de la misma mamá. Por parte de padre y madre de Facundo y por parte de padre del resto. Claro. Ahí va. Bueno, gracias, Hugo. Bueno, muchas gracias, María. Hasta luego, 8:48 de la mañana. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a